Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a empezar con una nueva clase, pero antes de iniciar, como ustedes ya saben, vamos a empezar con una frase. La frase es de Pitágoras. ¿Qué nos dice la frase? A ver, ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. El tema del día de hoy son razones trigonométricas. Vamos a empezar definiendo qué son razones trigonométricas, ¿sí? Me van siguiendo ustedes, ¿ya? Yo lo voy indicando acá con mi cursor. Está referido a los vínculos que se pueden establecer entre los lados de un triángulo que disponen de un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esto es muy importante. O sea, prácticamente hablamos de un triángulo rectángulo, como se está indicando en este cuadro de azul, ¿no? De celeste, ¿sí? Entonces, un triángulo rectángulo, como ustedes lo pueden apreciar ahí en la parte media de la diapositiva, que le estoy indicando, tiene un ángulo de 90 grados. De ahí su nombre de triángulo rectángulo. ¿Qué nos indica? Acá lo que nos indica es de que está referido a los vínculos que pueden establecerse entre los lados. ¿Y cuáles son los lados? Justamente tenemos un lado que es de A a C, tenemos otro lado que va de A a B y otro lado que es de B a C, ¿sí? Y también vamos a apreciar que tienen ángulos internos. Si ustedes me pueden seguir, en el vértice A tenemos el ángulo de 90 grados. En el vértice B tenemos el ángulo de Y. Lo estoy indicando con una flechita. Y en el vértice C tenemos un ángulo de X. ¿Sí? Ustedes pueden considerar la variable que deseen. ¿Sí? No necesariamente va a ser como yo lo estoy considerando, X, Y, no, como ustedes lo deseen. En algunas ocasiones lo van a considerar como, por ejemplo, teta, alfa, gamma, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, tanto para el ángulo X como para el ángulo Y, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular? Aquí en la parte inferior lo estoy indicando. Para el caso del ángulo X, vamos a tener que determinar el seno de X, el coseno de X, tangente de X, cotangente de X, secante de X y cosecante de X. De, de la misma manera, pues para Y, seno de X, diré seno de Y, coseno de Y, tangente de Y, cotangente de Y, secante de Y y cosecante de Y. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de la introducción, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Ya lo voy a ir detallando más en las siguientes diapositivas, ¿sí? Seguimos. Consideraciones. Triángulo rectángulo considerando un ángulo X. Como ya les he indicado, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Como ustedes lo pueden apreciar en la diapositiva, en la parte media. Acá está justamente el dibujo, ¿sí? Tenemos un ángulo de 90 grados. Y tenemos un ángulo X que le estoy considerando en lo que respecta al vértice B. Lo que vamos a indicar a continuación es justamente cuál es el nombre de cada uno de los lados. Acá. Ustedes me siguen. Si el ángulo se encuentra justamente acá en el vértice B, ¿sí? El ángulo acá, ¿cuánto va el ángulo? X. Justamente al frente de X, el lado que está al frente de X se denomina cateto opuesto, ¿sí? Y el lado que se encuentra justamente debajo, ¿sí? De este ángulo X se denomina cateto adyacente, ¿sí? Y respecto al ángulo de 90 grados, el que está frente a 90 grados, se denomina ese lado, que sería CB, se denomina hipotenusa, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Vamos con un segundo caso.
En este caso, el ángulo Y ya se encuentra en el vértice C. Si ustedes se dan cuenta, en el primer caso, voy a retroceder, el ángulo X se encuentra en el vértice B. Nuestro análisis tiene que ser tanto para el ángulo que se encuentra en el vértice B y para el ángulo que se encuentra en el vértice C. No podemos determinar para el vértice, para el ángulo que se encuentra en el vértice A, porque esto de acá es 90 grados. Nos interesa los otros ángulos, que viene a ser, en este caso, el que se encuentra en el vértice B, que sería el ángulo X, que ya lo he explicado, y el ángulo Y, que se encuentra en el ángulo, diré, en el vértice C. Vamos acá, vamos con este caso. En este caso, el opuesto al ángulo Y, ustedes me siguen, tenemos el lado AB, que se denomina cateto opuesto. Si las cosas cambian. Y por lo tanto, el que está al lado de respecto al ángulo Y, que tenemos esta vertical, se denomina cateto adyacente. Han cambiado las denominaciones, como ustedes se dan cuenta. Pero respecto al ángulo de 90 grados, que es el lado que se encuentra frente, que vendría a ser BC, ese no ha cambiado. Sigue con la denominación de hipotenusa. ¿Sí? Hay que tener muy claro esta parte, ¿sí? Seguimos acá. Razones trigonométricas. Justamente las razones trigonométricas. Tenemos mi triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos el triángulo ABC con un ángulo recto o de 90 grados en el vértice A. Y tenemos el ángulo X que se encuentra en el vértice B. Y tenemos los lados. Para el lado de AB, lo he denominado como variable P. Para el caso de BC, lo he denominado como H de hipotenusa, ¿sí? Y para el lado AC, con M. Estas letras, ustedes lo pueden considerar las que ustedes deseen, ¿sí? Nunca hay que acostumbrarse a trabajar con una sola letra, ¿no? Ustedes pueden considerar la letra que ustedes deseen para que puedan desarrollar sus problemas, ¿sí? Entonces vamos acá. En el caso de, con lo que respecta a una de las razones trigonométricas, que sería seno de X, ¿cómo se analiza seno de X? El seno de X es el opuesto. A ver, ¿cuál es el opuesto? El opuesto de X es M. Entonces, el seno de X es el opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa es H. Sería M entre H. Tenemos la primera razón trigonométrica para el seno, ¿sí? Que sería M entre H. Aquí nomás vamos a aprovechar. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada habíamos hablado acerca de las funciones. Y una de las funciones trigonométricas habíamos tocado una propiedad recíproca. Entonces, respecto a seno de X, su recíproca, estamos hablando del cosecante de X. Entonces, hay que aprovechar. La cosecante sería la inversa de esa relación que hemos considerado para seno de X. Si para seno de X es M entre H, para cosecante de X sería igual a H entre M. Qué facilito. Ahora vamos con la siguiente razón trigonométrica, que sería coseno de X. En el caso de coseno de X, va a ser una división de cateto adyacente entre hipotenusa. Vamos aquí en el gráfico. Cateto adyacente para este ángulo X, para determinar el coseno de X, se encuentra en la parte de la base, ¿sí? Entonces sería, esto de acá viene a ser cateto adyacente, y la hipotenusa H, que está frente al ángulo de 90 grados. Sería P entre H, ¿sí? P entre H. Y por lo tanto, aplicando esa propiedad recíproca, para el coseno se relaciona con el secante,
¿sí? Por lo tanto, sería la inversa. Secante sería la inversa del coseno. ¿Y cuál sería la relación? Sería h entre p. Qué fácil. Vamos con tangente de x. Tangente de x va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos acá. Sería cateto opuesto, que sería m, entre cateto adyacente, que sería p. Entonces la división sería m entre p. Y por lo tanto, aplicando la propiedad recíproca. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para tangente de x, su recíproca será cotangente de x. Por lo tanto, cotangente de x va a ser p entre m. ¿Sí? Entonces, un poco acá nuevamente para que no se olviden. Aquí en el gráfico anterior, en estos dos gráficos, ustedes se dan cuenta de que si el ángulo se encuentra en el vértice B, se denomina el que está frente es cateto opuesto, el que está debajo es cateto adyacente. Y respecto a la hipotenusa, siempre va a ser el que está frente al ángulo recto. En este segundo caso, el ángulo ya se encuentra en la parte superior, en el vértice C. Por lo tanto, su cateto opuesto sería el lado AB, el que está frente al ángulo Y. Y su cateto adyacente sería este lado vertical, que sería AC. Mientras que la hipotenusa se mantiene, el que esté respecto, el que se encuentra frente al ángulo de 90. Sí, hay que tener esas consideraciones. Seguimos. Tenemos un primer ejemplo. En este primer ejemplo nos piden determinar las razones trigonométricas. Si ustedes pueden apreciar, en este triángulo de color verde tenemos nuestro ángulo X que se encuentra en el vértice B. Tenemos como dato los tres lados, conocemos los tres lados respecto o el lado AB vale 5 centímetros, el lado BC, que es la hipotenusa, vale 13 centímetros y el lado AC, que viene a ser el cateto opuesto, vale 12 centímetros. Me faltó mencionar el lado AB sería el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces vamos a recordar acá sin ver las fórmulas, ¿sí? Para seno de x, ¿qué qué tenemos que tener en cuenta? Para hallar el seno de x tenemos que tener en cuenta que es la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. A ver, ¿cuál es el cateto opuesto, profesor? A ver, vamos a ver, cateto opuesto es 12. Muy bien, porque está al frente del ángulo X, 12. Y la hipotenusa sería 13, el que está frente al ángulo de 90. Por lo tanto, mi división es 12 treceavos. ¿Sí? Por lo tanto, voy a aprovechar de manera inmediata también poder conocer el cosecante de X. Por lo tanto, el cosecante de X no es más que la inversa del seno de X. Por lo tanto, sería 13 doceavos. ¿Sí? Seguimos con lo que respecta al coseno de X, que sería la división del cateto adyacente, iría en el numerador y en el denominador iría la hipotenusa. Por lo tanto, en el gráfico, ¿cuál viene a ser el cateto adyacente? Cateto adyacente viene a ser el lado que se encuentra en la base, que vendría a ser 5. Y la hipotenusa, 13. Por lo tanto, la división sería 5 treceavos. Pero para determinar la secante, entonces la secante vendría a ser la inversa del coseno de x, que sería 13 sobre 5. ¿Sí? Tenemos justamente ya resultados del seno, del coseno, del cosecante, del secante. Nos falta de la tangente de x. La tangente de x, la relación es de cateto opuesto en el numerador entre cateto adyacente en el denominador. Por lo tanto, el cateto opuesto para este ángulo X sería 12 y su cateto adyacente sería 5. Por lo tanto, sale la división 12 sobre 5. Por lo tanto, cotangente sería la inversa, sería 5 sobre 12. ¿Sí?
Hay que tener en cuenta que para estas razones trigonométricas, ustedes solamente tienen que conocer seno de x, coseno de x, tangente de x, y van a poder determinar el cosecante de x, el secante de x y el cotangente de x solamente de manera inversa, ¿sí? Entonces está sencillo. Seguimos. Tenemos un ejemplo 2. En este ejemplo 2 nos piden hallar P igual a 20 seno de x por cotangente de x menos 5. Tenemos el triángulo de color verde, en la cual nos dan como dato el lado AB, que vale 3 centímetros. Tenemos el lado AC, que vale 4 centímetros. Pero, ¿qué pasa, profesor? No tenemos el lado BC. Por lo tanto, yo lo he considerado como Z, ¿sí? Y tenemos también el ángulo que viene a ser X, que se encuentra en el vértice B. Y tenemos nuestro ángulo de 90 grados, que se encuentra en el vértice A. Entonces, ustedes van a hacer un previo análisis. A ver, profesor, ¿cómo es el análisis, profesor? El análisis consiste en que respecto al ángulo X, yo voy a determinar cuál es mi cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está frente a ese ángulo. Por lo tanto, sería 4. Muy bien. Y mi cateto adyacente, profesor, sería el que está al lado de ese ángulo. El lado que se encuentra debajo o si no al lado de este ángulo. Pero, profesor, el lado BC también se encuentra al lado, se encuentra a su lado. No, es que ese lado yo no lo voy a tomar, ¿saben por qué? Porque esa parte viene a ser la hipotenusa. ¿Pero por qué es la hipotenusa, profesor? Porque está frente al ángulo de 90 grados. Por eso no lo considero. Por lo tanto, ¿qué lado me queda? Me quedaría el lado AB. Ese lado vendría a ser el cateto adyacente. Ustedes ya conocen entonces. El lado AB, cateto adyacente. El lado BC, hipotenusa. Por lo tanto, el lado AC vendría a ser el cateto opuesto. Ya tenemos ya. Entonces, por lo tanto, seguimos acá. Primero determinaremos el valor de Z. Eso es lo que nos indica. Y para determinar el valor de Z, ¿qué vamos a aplicar? Aplicaremos la fórmula de Pitágoras. Hay que recordar la fórmula de Pitágoras. Tenemos en este triángulo amarillo, tenemos frente al ángulo de 90 grados, o si no, en el lado BC tenemos, estoy considerando un valor de C. El lado AB, estoy considerando un valor de B. Y en el lado AC estoy considerando un valor de A. Estas son las letras minúsculas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿en qué consiste la fórmula de Pitágoras? Consiste en, como ustedes pueden apreciar en el cuadro de color morado, tenemos acá la hipotenusa que viene a ser C al cuadrado, ¿sí? Es igual al cateto opuesto, que sería A al cuadrado, más B al cuadrado, y B viene a ser el cateto adyacente. En este caso, para la fórmula de Pitágoras, no interesa si mi cateto adyacente está adelante o está detrás, porque ambos suman, ¿sí? Pero sí hay que tener en cuenta de que la hipotenusa va a estar en un miembro y los dos catetos van a estar en el segundo miembro y todo es elevado al cuadrado. Esta es la fórmula de Pitágoras, no se olvide. Seguimos acá. Esta fórmula de Pitágoras vamos a aplicar para el triángulo. ¿Para qué triángulo? Justamente del ejemplo 2. Tenemos la hipotenusa, viene a ser Z. Y tenemos el cateto opuesto que viene a ser 4 y el cateto adyacente que viene a ser 3. Vamos a reemplazar acá en la fórmula, ¿sí? Entonces, reemplazando, vamos a considerar el valor de C, lo vamos a reemplazar por Z. El valor de A, vamos a reemplazarlo por 4. Y el valor de B, vamos a reemplazarlo por 3. Y tenemos en la siguiente diapositiva, como me pueden seguir acá, lo estoy indicando con el cursor, tenemos Z al cuadrado sería igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Solamente, ¿qué he hecho, profesor? A ver, profesor, ¿qué ha hecho? Solamente he reemplazado en la fórmula de Pitágoras. Tenemos acá, seguimos. Z al cuadrado, baja.
en el primer miembro. Igual, 4 al cuadrado, 16. Más 3 al cuadrado, 9. Seguimos. El z al cuadrado baja. Igual, sumamos 16 más 9, 25. Ahora, nos vamos a detener a evaluar un momento acá. Si tenemos el exponente, un exponente 2, ¿cómo pasa el otro miembro? Pasa como raíz cuadrada. Es lo que estamos aplicando en la parte, en el cuadro siguiente. Sería z igual a la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, z vale 5. Ya está, determinado. Seguimos. Por lo tanto, ¿qué nos piden? Vamos a determinar seno de x y cotangente de x. ¿Y por qué vamos a determinar eso? Porque justamente al inicio, en el ejemplo, nos piden determinar p igual a 20 seno de x por cotangente de x. Necesitamos conocer seno de x y cotangente de x, ¿sí? Por eso lo estoy considerando acá, determinar seno de x y cotangente de x. Ya tenemos nuestro triángulo acá de color verde. Ya tenemos los lados. El lado que nos faltaba, que viene a ser la hipotenusa. Ya lo tenemos, lo he considerado acá, 5. Eso ya se ha obtenido en la diapositiva anterior, lo había indicado, y tiene como valor 5. El lado AC tiene como valor 4 y el lado AB tiene como valor 3. Lo único que vamos a realizar es aplicar las razones trigonométricas. Para el caso del seno de X, como les había comentado, es cateto opuesto entre hipotenusa. Ahí está, lo estoy considerando acá en el cuadro verde, que lo estoy indicando con el cursor. Para el caso del cotangente de X, sería para el cotangente. Si tangente de X es el opuesto entre adyacente, el cotangente sería el inverso, sería el adyacente que viene a ser 3 entre el opuesto que viene a ser 4. Por lo tanto, tenemos 3 cuartos. ¿Sí? Ya tenemos ya el seno de X y el cotangente de X. ¿Qué sigue, profesor? Solamente reemplazar. Tenemos acá P igual a 20 por, reemplazamos, a cuenta de seno de X, reemplazamos 4 quintos. Ahí está 4 quintos. Por cotangente de X, reemplazamos por 3 cuartos, menos 5. A ver, seguimos. En el siguiente recuadro de color verde, ustedes van a ver que se eliminan 4, 4. ¿Y por qué se eliminan? Porque están multiplicando. Podemos aplicar justamente esa simplificación. 4, cuarta, cuarta, en el numerador y en el denominador. A ver, ¿qué más vamos a realizar? Sacamos quinta, quinta, y sacamos quinta a 20. ¿Cuánto sería? 4 me quedaría acá. Por lo tanto, lo estoy considerando 4 en la parte del recuadro siguiente. Y el 3 también se considera porque no se ha trabajado. A 3 no se ha hecho ningún tipo de simplificación. Y seguimos. Menos 5 son los valores que se mantienen. ¿Sí? Por lo tanto, seguimos acá. 4 por 3, 12. P sería igual a 12. Menos 5. ¿Sí? Por lo tanto, acá hacemos una pequeña resta, que sería 12 menos 5, ¿cuánto es? 7. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de P? 7. Ya está determinado. A ver, seguimos. Ya tenemos el valor de P, que es igual a 7. Tenemos otro ejemplo. Como ejemplo 3. A ver, acá tenemos el siguiente enunciado. El sonar de un barco de salvamento localiza los restos de un naufragio en un ángulo de depresión de 37 grados. Un buzo es bajado 60 metros hasta el fondo del mar. ¿Cuánto necesita avanzar el buzo por el fondo para encontrar los restos del naufragio? Ya. Yo les voy a explicar qué es lo que nos dice acá el enunciado. Miren, si ustedes pueden apreciar en la imagen, tenemos un pequeño acá barco, ¿sí? Y justamente hay unos restos que se encuentran acá en la parte derecha inferior, ¿sí? Entonces, justamente este barco lo ha detectado, ¿sí? Entonces lo ha detectado y ya lo ha detectado y ustedes pueden apreciar mediante esta línea, acá hay una distancia que se encuentra la separación de este barco con estos restos, ¿sí? Y justamente de este barco va a descender, ¿quién? Un buzo. Ahí tenemos, ¿ve?
está descendiendo. Él no puede descender de manera inclinada, no va a poder, tiene que descender de manera vertical. Y cuando ha descendido, llega a descender una profundidad de ¿cuánto? De 60 metros, ¿sí? De 60 metros. Y justamente acá nos habla del famoso ángulo de depresión. ¿Qué es el ángulo de depresión? Es el ángulo que se forma entre la horizontal y la línea inclinada. Esa línea inclinada es respecto al barco, del barco, respecto a lo que viene a ser a los restos, ¿sí? Entonces están formando, mira, tenemos esta línea inclinada y tenemos esta línea horizontal. Este ángulo es denominado ángulo de depresión. Eso hay que tenerlo muy presente. Y nos dan como dato, ¿cuánto es? 37. Por lo tanto, aplicando justamente una propiedad en lo que respecta a los triángulos. Miren acá, yo tengo acá una línea inclinada, tengo acá mi línea superior horizontal y mi línea inferior horizontal. Puedo aplicar alternos internos. Acá tengo el ángulo de presión que es 37. Este ángulo bajaría también se consideraría esta parte como 37, como les he dicho, por ángulos alternos internos, ¿sí? Esa es la propiedad. Entonces, ya tengo, mira, acá estoy formando un triangulito, como ustedes pueden apreciar acá. Tengo un lado vertical y luego tengo acá un lado horizontal y tengo luego acá un, eh, un lado inclinado. Estoy formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Mira, en la siguiente diapositiva lo estoy considerando este ángulo de depresión. El ángulo de depresión es este ángulo, como nuevamente los vuelvo a comentar. Es el ángulo horizontal que se forma respecto a este ángulo de inclinación, ¿sí? Este es el ángulo de depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mira, ustedes pueden apreciar acá en el lado izquierdo, en este triángulo verde, este es el gráfico, estoy graficando este triángulo que se está originando en el enunciado. Voy a retroceder. Aquí tenemos el triángulo, ¿ve? ¿Sí? Tenemos este triángulo, lo estoy pasando con mi cursor. Este triángulo lo he dibujado en la diapositiva siguiente, miren acá, en esta diapositiva. Tenemos nuestra altura, nuestra profundidad que ha bajado el buzo, que es de 60 centímetros. Tenemos esta hipotenusa, que viene a ser H, que ustedes no conocen, no conocemos. Y tenemos el lado horizontal, que vendría a ser el cateto adyacente, que es igual a P. Tampoco no conocemos, ¿sí? Y mira, yo estoy considerando al lado derecho justamente un triángulo notable. Ustedes tienen que apoyarse siempre de triángulos notables para que ustedes puedan desarrollar este tipo de, de problemas. ¿Qué nos dice el triángulo notable? Nos habla acerca de un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados, acá tiene un ángulo de 37, por lo tanto, mira, acá yo no le he considerado su ángulo, pero este ángulo ustedes ya pueden determinarlo porque la suma de los tres ángulos interiores es 180. Si acá es 90, acá es 37, ¿cuánto vale esto? Vale 53. Ya no lo estoy considerando. En muchas ocasiones basta con saber solamente dos ángulos de un triángulo, el tercero ya se obtiene de manera inmediata. Solamente lo estoy considerando acá para 90 y 37, ¿sí? El otro ¿cuánto vale? 53, ¿sí? ¿Qué nos indica el triángulo notable? Nos indica que frente al ángulo de 37 se opone, eh, encontramos un lado que tiene un valor de 3K. Frente al ángulo de 90 se encuentra un valor de 5K, ¿sí? Y frente a este ángulo que no lo he considerado, pero que ya se puede calcular que viene a ser 53, que le estoy indicando acá con el cursor, frente a ese ángulo se pone un lado AB que viene a ser 4K. Tiene que tener estas son las condiciones para un triángulo notable de 37, 53 y 90, ¿sí? Entonces, esto justamente es similar al triángulo que yo tengo de color verde. Vamos a aplicar una semejanza de triángulos. Ustedes van a ver en la diapositiva que viene, miren. Tenemos acá, tenemos el triángulo de color verde y el triángulo de color amarillo, ¿sí?
El triángulo de color amarillo ya nos indica, ya, esto ya está establecido, ¿sí? Entonces, mientras que el triángulo de color verde es nuestro caso, lo que nos piden determinar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren, ustedes ven dos recuadros acá, un recuadro de color verde y uno de color celeste. El recuadro de color verde, voy a determinar tangente de 37. El tangente de 37, a ver, eh, ¿a qué es igual tangente de 37? Para el caso del triángulo verde, tangente sería el cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería 60 entre P. Ahí está, 60 entre P. Y para el caso del triángulo amarillo, tangente sería 3 cuartos. Cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 3 cuartos. Le estoy considerando 3 cuartos. Y lo estoy igualando. Estoy aplicando acá semejanza de triángulos. Estoy igualando. Estoy igualando los valores de la tangente del triángulo verde con los valores de la tangente del triángulo amarillo, que sería 60 entre P es igual a 3 cuartos, como ustedes pueden apreciar en el siguiente recuadro verde, que sería 60 sobre P es igual a 3 cuartos. ¿Y por qué lo ha eliminado acá, profesor, la tangente de 37? No, esa tangente de 37 solamente es como un punto de partida para poder igualar yo un triángulo con otro, ¿sí? Solamente me quedaría con los valores de seno, diré de 60 entre P es igual a 3 cuartos, ¿sí? Ya, seguimos acá. Por lo tanto, esto pasa a multiplicar, sería 60 por 4, ¿sí? En el primer miembro. Y en el segundo miembro tendríamos 3P. Ya, igual para el seno, es de la misma manera vamos a trabajar. El seno de 37 sería cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, sería 60 entre H. Y para el triángulo de color amarillo sería, seno de 37 sería 3 quintos, ¿sí? Ahí está. Y solamente lo dejamos el valor de 60 entre H es igual a 3 quintos. Por lo tanto, 5 multiplica con 60 en el primer miembro y en el segundo miembro multiplicaría 3 por H. ¿Sí? Seguimos. Justamente estoy nuevamente repitiendo esos dos recuadros de color verde y de color celeste para que un poco más se puedan orientar de la diapositiva anterior, inferior, ¿sí? Para poder seguir la secuencia. Tenemos acá 60 por 4, 240, es igual a 3P. Por lo tanto, en el segundo, en el recuadro de celeste, 60 por 5 es igual a 300, es igual a 3H. ¿Sí? Seguimos acá. En este recuadro verde tenemos acá 240 es igual a 3P. Por lo tanto, este 3 pasa a dividir. Tenemos que P es igual a 240 entre 3. Por lo tanto, P sería igual a 80, realizando la división. En la columna derecha tenemos acá, nos hemos quedado en 300 es igual a 3H. ¿Cómo pasa? El 3 al primer miembro pasa a dividir. Por lo tanto, sería H es igual a 100. Tenemos el valor de P y el valor de H. ¿Sí? Acá tenemos el valor de P y el valor de H. Voy a regresar acá. Esto ya acá lo he considerado, P lo he considerado la base y H es la hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué nos piden hallar acá? Mira, vamos a leer acá en el enunciado rapidito. ¿Qué nos piden hallar acá? ¿Cuánto necesita avanzar el buzo por el fondo para encontrar los restos del naufragio? Para que pueda avanzar necesitamos este lado horizontal, mírenme. Este lado que le estoy indicando acá. Este lado horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, ese lado viene a ser P. Entonces, el valor de P, ¿cuánto es? Es 80 metros. Eso necesita avanzar. Esa sería mi respuesta. Ya, seguimos acá. En este siguiente ejemplo tenemos un árbol de hoja perenne está sometido por un alambre que se extiende desde 1.5 pies debajo de la parte superior del árbol hasta una estaca en el suelo. El alambre mide 24 pies de largo y forma un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Qué altura tiene el árbol? Les explico. De este enunciado justamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Miren, lo que nos indica es de que hay un alambre. Mira, si ustedes se dan cuenta, hay un alambre, lo estoy indicando con mi cursor, desde justamente desde este punto hasta el piso, hay un alambre de 24 pies, ¿sí? Entonces, este alambre va a formar un ángulo con esta línea horizontal de 30 grados, ¿sí? Pero tenemos justamente de este punto que estoy indicando con el cursor
hay un pequeño cachito que vale 1.5 pies, que yo lo tengo que sumar al valor de m que voy a calcular para poder saber toda la altura de justamente de este árbol, ¿sí? Pues tenemos estos datos. M viene a ser a partir de este punto que le estoy indicando acá con el cursor hasta la base, ¿sí? Si yo determino M, lo sumo más 1.5, voy a tener toda la altura que me piden, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos dice ahí. Seguimos acá. Ya, hay que tener en cuenta esto. El ángulo de elevación. Este ángulo de elevación, en este caso, viene a ser lo que se forma entre el lado horizontal y una inclinada. No es como el ejemplo 4, que la inclinada era por debajo de esa línea horizontal. Si ustedes se dan cuenta, está por encima de esta línea horizontal, esta inclinación. Por lo tanto, viene a ser un ángulo de elevación. Seguimos acá. El ángulo de elevación es igual a 30, ¿sí? Como nuevamente lo repito, es el ángulo horizontal, está formado un ángulo horizontal por encima, ¿no? Por encima de esta línea horizontal hay una línea inclinada, entonces se genera un ángulo de elevación. Se tiene un triángulo rectángulo. Mira, acá está mi triángulo rectángulo, lo estoy dibujando justamente lo que forma acá en el enunciado. Tenemos esta altura del árbol, tenemos esta distancia hasta la cadena, hasta esta punta de la cadena, y de la cadena, que está anclado acá en el suelo, hasta la parte superior del árbol. Tenemos acá un triángulo. Miren, ese triángulo que yo lo estoy pasando acá con mi cursor, yo lo estoy indicando en esta diapositiva, en este triángulo de color verde. Tenemos M, que tenemos que hallar. P también vamos a hallar. Tenemos como dato 24 pies, que viene a ser esta hipotenusa. Y tenemos el ángulo de 30. Y hay que conocer este triángulo notable. ¿Qué triángulo notable? El triángulo notable de 30, de 90, y por lo tanto el otro ángulo, ¿cuánto será? Los tres ángulos tienen que sumar 180. Si tenemos 30, tenemos 90, el otro ángulo sería 60. Tenemos este triángulo notable. Por lo tanto, frente a 30 se opone K. Frente a 90, 2K. Y frente a 60, que no lo he considerado acá, se opone raíz de 3K. Este es un triángulo notable que lo vamos a considerar. Tenemos acá, de igual manera, tenemos estos dos triángulos, vamos a hacer semejanza de triángulos. Para el caso del seno de 30 sería M entre 24, ¿sí? M entre 24 para el triángulo verde. Para el triángulo amarillo sería 1 entre 2. Pero profesor, acá hay K y acá hay 2K. Es que cuando ustedes dividen, las K se van a eliminar. Por eso solamente me quedaría un medio. Acá me quedaría un medio, ¿sí? Seguimos acá. Igualito, vamos a separar. M sobre 24 es igual a un medio. Multiplicamos. 2 pasa a multiplicar a M. Sería 2M en el primer miembro. Y en el segundo miembro sería 24 por 1. ¿Sí? Ahora vamos a hallar también el coseno de 30. ¿Y cómo se determina el coseno de 30? Le estoy indicando acá en el recuadro de color celeste. Sería M sería cateto adyacente, perdón, sería cateto adyacente que sería P entre la hipotenusa que sería 24, ¿sí? Para el triángulo de color verde. Y para el triángulo de color amarillo igual, cateto adyacente que sería raíz de 3 sobre hipotenusa que viene a ser 2, ¿sí? Solamente separamos estas dos igualdades que sería P sobre 24 es igual a la raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto tenemos 2P es igual a 24 raíz de 3. ¿Sí? Vamos a copiar estos dos recuadros de color verde y celeste en la siguiente diapositiva. Ya, tenemos justamente estos dos recuadros. Para el recuadro de color verde tendríamos 2m es igual a 24. 24 por 1, 24. Por lo tanto, en el siguiente recuadro, color verde, tenemos que m es igual a 24 entre 2. Por lo tanto, m es igual a 12. Para el recuadro de color celeste, es 2p es igual a 24 raíz de 3. Por lo tanto, este 2 pasaría a dividir, como ustedes pueden apreciar en este recuadro. Sería 24 raíz de 3 entre 2. Por lo tanto, 24 entre 2 es 12 raíz de 3. Es el valor de P. Tenemos dos valores, M y el valor de P. ¿Cuál de ellos vamos a utilizar? Voy a regresar rapidito acá. Vamos a utilizar el valor de M, ¿sí? Que viene a ser la vertical, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de lo que hemos hallado, vamos a considerar
m, que viene a ser 12. Como les había indicado, a ese m tengo que sumarlo más 1.5. Por lo tanto, sería 12 más 1.5. Por lo tanto, mi respuesta sería 13.5 pies. Eso sería mi respuesta. Esa es la altura, como les indiqué acá, ¿no? Les indiqué que esta altura del árbol no solamente es m. Mira, sería m más 1.5. 1.5 ya nos dan como dato. Lo que nos piden determinar es m. Por lo tanto, la altura sería 13.5. ¿Sí? Eso sería la respuesta. Eh, bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Tal vez si tienen alguna duda,